Entonces, buenos días para todos. Iniciamos entonces con las sanciones sobre el impuesto a las ventas. Arrancamos con el primer ejercicio, que es la presentación extemporánea de la declaración. Entonces tenemos la sociedad S, presentó la declaración del impuesto sobre las ventas correspondiente al bimestre mayo-junio del año 2019. El día 24 de noviembre del mismo año, teniendo en cuenta los siguientes datos, y nos preguntan cuál es la sanción por extemporaneidad. Entonces, aquí tenemos, el señor debía haber pagado en esa fecha 160.500.000. O sea, él debió haber pagado en la fecha de vencimiento del plazo para declarar, que era el 13 de julio de 2019, 160.500.000. Pero resulta de que él no la presentó en esa fecha, entonces la presentó en una fecha posterior, que fue el 24 de noviembre, o sea, 5 meses después. Vamos a liquidar entonces la sanción por extemporaneidad. Entonces cogemos el valor del impuesto que él tenía que pagar en esa fecha por los 5 meses de extemporaneidad por el 5%. ¿Cómo contamos los 5 meses? El señor lo tenía que pagar el 13 de julio, entonces contamos julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Ustedes ven que de octubre no es el mes completo y de noviembre tampoco. Pero para cuestiones de sanciones, en la DIAN se cuentan los meses completos, y la fracción de mes se cuenta como si fuera un mes completo. Por eso tenemos el mes de julio, el mes de noviembre, contándolo completamente como un mes. Si ahí tuviéramos julio 27, lo habríamos contado también exactamente como un mes completo. La sanción por extemporaneidad, entonces, les decía, es del 5%. Entonces, 160.500.000 por los 5 meses que se demoró en presentarla, por el 5% nos da 40.125.000. Profe, una pregunta. Sí, señor. Dígame. Lo escucho. Aló. Lo escucho. Neiger, dígame. Neiger. No, uy, vale, Barbas. ¿Qué más, Ney? ¿Cómo está? Bien, papi. No, se perdió la profe. Sí, se fue. A él está haciendo daño la cuarentena. Bueno, entonces, escucho la pregunta de Neiger. Profe, entonces si de pronto el pago hubiese sido, por ejemplo, la fecha de presentación de la declaración hubiese sido el 2 de noviembre. O sea, yo cuento el mes a partir del 13 o a partir del 1. No, usted no cuenta del 13 de julio al 13 de agosto, no, usted cuenta julio completo, agosto completo, y fuera, digamos, ahí tuviéramos no 24 de noviembre, sino 2. Cuenta esos 2 días como si fuera un mes. Listo, profe, muchas gracias. Así es en la DIAN. Todo cuenta con meses, o sea, la fracción de mes cuenta como si fuera un mes. ¿Correcto? Sí, se pasa, perdón, profe, y se pasa un día, se paga todo el mes. Exacto, se paga todo el mes, sí, señor. Gracias, profe. Entonces, la sanción serían 200 millones, ¿cierto? La sanción no, el pago total, o sea, los 160.500.000 del impuesto más la sanción. Yo ahí les puse la notica que falta calcular los intereses de mora, porque todo eso tiene intereses de mora, sino que aquí los ejercicios no los vamos a trabajar con intereses de mora, ¿correcto? Bueno, entonces seguimos con el otro. Aquí la presentación de la declaración es con posterioridad al emplazamiento. ¿Qué pasa? Que cuando usted corrige antes de que la DIAN se dé cuenta de que usted cometió el error, o no la presentó en su tiempo correspondiente, entonces usted puede liquidar la sanción bajita, que es la del 5%. Pero ya cuando la DIAN se da cuenta que usted no la presentó, y le manda la carta diciéndole que por favor usted no presentó la declaración del bimestre tal en la fecha correspondiente, que se sirva presentarla, pues eso se llama un emplazamiento. O sea, ya ahí la DIAN se dio cuenta, entonces usted tiene un perjuicio grande, porque todas las sanciones se van al doble. Eso es lo que vamos a ver aquí con este señor. Mire que es el mismo valor a pagar. Él tenía que pagar 160.500.000,
él la tenía que presentar el 13 de julio, mire que la presentó un día anterior al ejercicio que tuvimos ahorita, pero mire que no, de nada vale presentarla un día anterior, siguen contando los 5 meses igual, pero entonces aquí como la DIAN reemplazó, entonces tiene los mismos 5 meses de extemporaneidad, pero mire que la sanción se va al doble, o sea, del 5% pasa al 10%, entonces mire que la sanción ya no son 40 millones, sino 80. El señor tiene que pagar entonces 240.750.000. Además de eso, entonces, este es el impuesto, los 160 millones son el impuesto, este es el impuesto, esta es la sanción, pero además de eso todavía debe intereses de 5 meses. Ahorita más al final vamos a ver cómo hablamos de qué hablamos de los intereses. Entonces, vamos con el otro. Entonces, esas son las dos con que no se ha presentado la declaración. Primero el 5 y luego el 10. Extemporaneidad. ¿Qué quiere decir extemporaneidad? Que no la presentó en la fecha que correspondía. Eso es. Aquí ya vienen las sanciones por corrección. ¿Qué son por corrección? El señor sí la presentó en la fecha que correspondía, pero resulta de que le quedó mala. Hizo una suma mal hecha, hizo una resta mal hecha, cualquier valorcito que tenía que colocarlo ahí, le quedó mal. Entonces vamos con este señor aquí inicialmente. Entonces, él debe pagar un valor de impuesto, ¿cierto? Espere que aquí no alcanzo a ver. Un segundito, porque este me quedó muy grande y no lo alcanzo a ver. Allá. Allí. Allá. Aquí. Entonces ya el señor ¿te quedó bien? Sí. Entonces, en el ejemplo 3, entonces dice aquí que el señor tenía que, en la declaración inicial que él presentó, que la presentó en la fecha que correspondía, tenía que pagar 30.640.000 de impuestos. Después de un tiempito, él se dio cuenta de que le había quedado mal liquidada la declaración y no eran 30.640.000, sino que eran 51.700.000. O sea, aumenta el valor a pagar. O sea, él quedó debiendo 21.660.000. Él tiene una ventaja que la DIAN aquí todavía no se ha dado cuenta que el señor no ha presentado, que la declaración le quedó mal liquidada. Entonces, la sanción por corrección simplemente se coge el valor del impuesto que está pendiente, que él pagó, que el que está pendiente de pago, perdón, el valor de impuesto que está pendiente de pago, que son los 21 millones, porque él ya pagó 30, pero quedó debiendo 21, por el 10%. Entonces, la sanción son 2.166.000. ¿Cuánto tiene que pagar? Los 21 que le faltaron cuando liquidó la primera, más la sanción. O sea, que él debe pagar 23 millones de pesos. 820.000. Lo castiga solamente por el saldo que debe. Exacto, solamente por Espera el saldo. espera que lo notifique, lo castiga por todo. Sí, no, solamente por el saldo que debe, porque lo otro él ya lo pagó en la fecha que correspondía. Aquí también aplican Profe, los intereses perdón, una de mora, pregunta. ¿cierto? Porque él tiene en mora, tiene 21 millones, entonces aquí los intereses de mora se calcularían sobre los 21 desde la fecha que él no los pagó. En el Perdón, ejemplo, profe. perdón, en Profe, el yo ejemplo, pues quería preguntar algo. dígame, le escucho. Lo que nosotros veíamos que en este ejercicio no se tomaba el tiempo, o sea, el tiempo en el que se dejó de pagar ese dinero No, como porque para es que liquidar aquí no ese hay, interés. aquí no se toma el tiempo porque aquí él la presentó en la El fecha que correspondía. tiempo solo sería, Si él la presenta en la fecha que el tiempo corresponde, sería los intereses de mora. el tiempo, sino que se tiene en cuenta es que hay una corrección. Él aquí está es corrigiendo una que ya presentó, porque él la presentó bien en la fecha que correspondía, solamente que le quedó mala. Sí. ¿Sí? Entonces aquí no cuenta tiempo, es Ajá. cierto. ¿Correcto? Ok, Bueno. listo.
Siguiendo entonces con el ejemplo 3.2 dice, él cuando presentó su declaración en la fecha que correspondía pagó 80.540.000. Revisando después se dieron cuenta de que no eran 80.540.000, sino que habían hecho una suma mal hecha, un cálculo mal hecho, y no son 80, sino 93.300.000. O sea que todavía le quedó debiendo a la DIAN 11 millones. Sobre esos 11 millones es que vamos a calcular la sanción por corrección, no por extemporaneidad, por corrección, porque él la presentó en la fecha. 11.760.000, ¿sí? Por el 20%. Pero, profe, porque aquí, perdón, ahí son 12.760.000. Cuando hizo la resta, sí, me quedó mal aquí. la hizo mal, sí. Ah, bueno, listo. Sí, Muchas profe, gracias. son 12.760.000. Bueno, listo, perfecto, muchas gracias. Entonces, el valor lo vamos a multiplicar por la sanción. Mire que en la anterior era el 10%. Aquí tenemos una sanción del 20%. Entonces, mire que ya la sanción se va al doble, porque siempre que la DIAN lo emplaza, emplaza al contribuyente, el contribuyente ya la sanción no es la que está fijada inicialmente, sino que como ya la DIAN se dio cuenta y lo emplazó, entonces las sanciones se van al doble. Tenemos aquí, entonces, el valor que quedó debiendo de impuesto más la sanción. Eso es lo que él tiene que pagar. Pero aquí faltan, ¿qué? Los intereses de mora. Los intereses de mora de estos 11 millones de pesos que él todavía está debiendo y que además de los 11 millones y la sanción está debiendo los intereses correspondientes. Esos todavía no los hemos liquidado. En el ejemplo 3.3 dice que la sociedad presentó la declaración mayo-junio el 30 de agosto. O sea que la presentó, aquí sí va a aparecer nuevamente las fechas, porque la presentó extemporánea. Esta la presentó extemporánea. Y porque el plazo para presentarla era el 19 de julio. Dice que el 22 de noviembre la corrigió, ¿cierto? Entonces, esta sí la corrigió. Entonces, pero mire que aquí no habla todavía de emplazamiento. Como no habla de emplazamiento, entonces es lo mismo. La DIAN no se ha dado cuenta de que él no la había presentado. Entonces, él tenía que presentar su declaración en julio y no la presentó. Entonces, él después, él la tenía que presentar, presentó la declaración de mayo-junio, la tenía que presentar el 19 de julio y la presentó fue el 30 de agosto, la presentó 2 meses después, ¿cierto? Presentó aquí está el valor que él presentó como impuesto a pagar, la presentó extemporánea, pero después de que la presentó extemporánea, se dio cuenta que además de presentarla extemporánea, tenía un error. Entonces aquí hay dos tipos de sanciones. La primera por la extemporaneidad, que él ya la pagó, y la segunda por corrección. La presentó a destiempo y se le fue el error. Eso le puede pasar a cualquiera. Entonces, ya aquí son 82 millones de pesos que tenía que pagar el señor. Y resulta de que pagó 60, o sea que quedó debiendo 21 millones. Ya, entonces, aquí hay que liquidar una sanción y, como por decirlo así, una penalidad por haberse equivocado. Entonces, quedó debiendo 21.763.000. Lo primero que va es sanción por corrección, porque todavía la DIAN no lo ha emplazado, entonces el 10, 2.176.000. Pero la DIAN lo castiga, por decirlo así, porque la presentó extemporánea, pero además mala. Se supone que si usted la presenta con un tiempito después es para presentarla perfecta. Entonces, eso es como una especie de castigo. Entonces, aquí le ponen un 5% más. Entonces dice, más incremento por sanción por extemporaneidad, porque le están castigando haberla presentado extemporáneamente y además de eso mala. Entonces, aquí está el mismo valor que quedó debiendo, 21.763, por el 5% por 2 meses. Nos da 2.176.000. ¿Qué quiere decir esto? Paga la sanción por corrección y del 10 y el 5%, por decirlo así, de castigo, por haberla presentado extemporánea y mala. Además de eso, el señor también queda debiendo aquí los intereses de mora correspondientes, que todavía no están liquidados ahí.
Con el 4. Perdón, otra vez Sí. yo. Dígame. Profe, lo que pasa es que cuando explicó, yo no sé por qué, pero yo la escuchaba muy entrecortada. Bueno, dígame. ¿Por qué solo 2 meses? Porque, ya le digo. Porque es que los 2 veces es después de que la presentó. O sea, la presentó. Ya le digo. La presentó el 30 de agosto, ¿cierto? La tenía que presentar el 19 de julio y la presentó el 30 de agosto. Entonces, julio y agosto, eso es lo que le están cobrando. Julio y agosto, esos son los 2 meses. ¿Sí? Es que la sanción, vea, es que el incremento es por extemporaneidad. ¿Cuánto estuvo extemporánea? 2 meses. Los 2 meses que estuvo. La tenía que presentar el 19 de julio y la presentó el 30 de agosto. Julio, aunque son 11 días nada más, se cuenta un mes completo y el mes de agosto el mes completo. Entonces, julio y agosto son los 2 meses que estuvo extemporánea esa declaración. Porque este 5% es el incremento que le ponen a la extemporaneidad, no al tiempo que, porque él aquí la presentó en la fecha que no la presentó en la fecha que correspondía, la presentó después. ¿Correcto? Listo, profe, sí, ya. Sí, Ya ahora me sí. quedó clara la duda, sí. Bueno. Gracias. Sí, señora. Una preguntita. Dígame. Una preguntita, Carolina. O sea, que siempre así sean unos días, se toma el mes completo. El mes completo, sí. Ese es el castigo. Listo. Sí. O sea, si ahí dijera el 2 o el 28, cuenta igual Da un lo mes. mismo. Sí, la fecha que sea, Listo. se cuenta el mes completo porque la fracción de mes se cuenta igual. Listo, profe, muchas gracias. Llegamos al ejemplo 4, que era el que yo más le recalcaba a ustedes cuando hacíamos las declaraciones, que era que yo les decía que es muy importante la firma del representante legal o del contador cuando es una, ¿cómo se dice? Lo solicita la norma, ¿cierto? Pues hay que cumplir con la firma. Si no va la firma, entonces la consideran por no presentada. Yo les decía a ustedes, si usted no la firma es como si no la hubiera presentado. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa cuando estas personas, existiendo la norma de que la debe firmar el contador no lo hace o el representante legal tampoco lo hace, porque eso funciona para los dos. Entonces aquí tenemos el impuesto generado por operaciones grabadas. ¿Cuánto es el impuesto que él tenía que pagar? 76.128.000. ¿Cuándo tenía que pagarla? La tenía que presentar el 17, ¿cierto? Él la presentó el 17. Pero resulta de que la presentó sin la firma del contador y existía la norma dice que tenía que ir firmada por el contador. ¿Qué pasa ahí? Entonces, él el 23 de junio se dio cuenta que no la habían firmado, pero la DIAN todavía no sabe, ¿cierto? La DIAN no ha revisado esa declaración, entonces la DIAN no lo ha emplazado, o sea, no le ha escrito a decirle, señor, usted su declaración va sin la firma del contador o sin la firma del representante legal, por favor, corrija. Pero resulta de que aquí él se salvó de eso, entonces lo único que le falta, la presentó en la fecha que era, pagó el valor de los 76 millones que correspondía sin ningún problema, pero entonces el 23 de junio la presenta porque pues, simplemente es volverla a pasar y firmar. ¿Cuántos son los meses de extemporaneidad? Entonces contamos marzo, abril, mayo y junio. Mire que de marzo son 17 días y sin embargo lo contamos completo. Marzo, abril, mayo, junio son 23 días y los contamos completos. O sea que la extemporaneidad son 4 meses. Pero entonces, como no falta si no la firma, pues simplemente los 76.128.000 por el 5% por 4 meses. Y le dan una, ¿cómo se dice? Como un beneficio de que como no es sino la firma lo que le falta, le van a rebajar la sanción. ¿Qué quiere decir?
hace lo mismo, 76 millones por el 5, por el 4, pero le van a rebajar la sanción al 2, o sea que le da 305.000 pesos, ¿sí? Estamos en el año 2019. En el año 2019, el valor del VT estaba en 34.270 y la sanción mínima son 10 VT. 10 VT por 34.270 nos da 343.000 pesos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que el señor no va a pagar 305.000 que le da la sanción. Tiene que pagar 343, que es la sanción mínima. Por ejemplo, estamos en el año 2020. Si él lo fuera a presentar en el año 2020, sería lo mismo. 10 VT por el valor del VT del 2020, que son 305.670, y eso nos daría aquí la sanción. No se puede pagar menos de lo que es la sanción mínima. Aquí nos dio 305, pero la sanción mínima está de acuerdo a 10 VT, entonces aquí ya nos da. Entonces no podemos pagar menos de lo que nos da los 10 VT. Pues el señor aquí tendría que pagar 8.000 pesitos de más, 30 y algo de más para poder pagar su correspondiente sanción. Si el señor, por ejemplo, aquí lo emplaza a la DIAN, si lo emplaza a la DIAN, entonces él perdería el beneficio del 2. Simplemente sería 76.128, aquí ya sería ¿por cuánto? Por el 10, por los 4 meses, y pierde este beneficio del 2%. Así es que se liquidan este tipo de sanciones. Por eso era que yo les recalcaba tanto a ustedes que no se les puede olvidar firmar. Aquí ya terminando, les voy a mostrar la fórmula para calcular los intereses de mora. Tenemos IM igual a K por TU sobre 365 o sobre 366 por N. IM es ¿qué es? El interés de mora que vamos a calcular. K es el impuesto que tenemos en mora. TU, la tasa de usura que maneja la DIAN para este tipo de moras, y el número de días en mora. Les voy a contar por qué trae aquí 365 y por qué aquí 366. Porque ustedes saben que hay años que tienen 365 días y otros años que tienen 366 días, como por ejemplo el 2020. Y como la tasa de usura es diaria, la DIAN le cobra a usted la tasa diaria, no es una tasa anual, sino que diaria. Entonces, tenemos, por decir algo, miremos el primer ejercicio. Teníamos 160.500.000, ¿cierto? Ese es el valor que el señor no ha pagado durante 5 meses. Entonces, aquí el interés de mora, ¿cierto? Que el capital que está en mora serían 160. Buscamos la tasa de usura del mes correspondiente. Aquí cada mes tiene una tasa diferente. Antiguamente se hacía trimestral y la tasa duraba para 3 meses. Ya todos los meses cambia la tasa. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted va a calcular los intereses de enero, es con una tasa, los intereses de febrero con otra tasa, los de marzo con otra tasa y así sucesivamente. Cada mes tiene su tasa. Profe, ¿con qué fin hacen eso? ¿Con qué fin? Sí, con el fin de que usted, de cobrarle a usted el interés más alto posible. Ah, ya. Sí, es eso. Por ejemplo, aquí yo les tengo el ejemplo de la tasa de usura de enero. Está en 28.16 y febrero del 28.59. Este interés es efectivo anual. Usted coge aquí los 160 millones por la tasa, que es 28.16, para el año 2020 sería dividido 366 por los meses, por los días del mes de enero. Pues si es el mes completo serían 31, si son 15, son dependiendo del valor. Entonces, pero cada mes usted tiene que liquidar los impuestos el impuesto no, los intereses de ese impuesto que usted está debiendo. Profe, ahí en esa formulita se mete el interés, la tasa de usura se mete en porcentual o lo volvemos decimal. No, en decimal. Por ejemplo, dividiríamos entre 100 y ese es el valor que va aquí en TU. Ah, listo, profe, gracias. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí,
ahí dice el número de días de mora, ¿cierto? Sí, Entonces, señor. ahí sí tenemos, por ejemplo, en el primer mes, los días que no, por los que no pagó. Sí, señor. Se cuentan O sea, los días completicos. Por decir o algo, sea, ajá. de enero serían, hagamos la cuenta acá. Es este aquí. Por ejemplo, aquí de julio sería 31 menos 13, ¿cuántos días nos da? Ujú. Serían 18, ¿cierto? De julio Ujú. serían 18. De agosto Ok. serían 31, porque aquí no va que los meses tienen 30 días contablemente, ¿no? Los de julio serían 18, de agosto serían 31, de septiembre serían 30, de octubre 31 y de noviembre 24. En cada mes hay que multiplicar por una tasa diferente porque cada mes tiene una tasa diferente y se calculan los impuestos, los intereses de mora mensuales. Ok. ¿Correcto? Gracias. Gracias. Bueno. Si todos tienen alguna duda con respecto a los ejercicios que yo les dejé, me escriben por WhatsApp por el grupo, con mucho gusto resolvemos las dudas correspondientes. Otra preguntita, una última preguntita. Sí, dígame. En el caso cuando hay una sanción por corrección, ¿los intereses de mora aplican solamente en las fechas estipuladas por la ley o el tiempo mientras se hace la corrección o se presenta? El tiempo que usted cuando usted la presenta. O sea que si yo tengo plazo de presentarla hasta el 14 un ejemplo, hasta el 14 de marzo, yo el 14 de marzo la presento y luego me manda un emplazamiento y la corrección la hago el 22 de julio, entonces se va desde el 14 de marzo al 22 de julio. No le entiendo. No le entendí la pregunta completa. ¿Usted la tenía que presentar en qué fecha? Listo. Yo la presenté, la fecha era el 14, un ejemplo. El 14 la tenía que presentar. Sí, listo. Yo la presenté el 14 de marzo. Y esa era la fecha que se vencía. Es la fecha que se vencía, esa está correcta. O sea, no la presentó extemporánea, no la presentó. O sea, si usted la presenta el día que se vence, no es extemporánea. Listo, sí, perfecto, bueno. sí. Entonces no es extemporánea, listo. Bueno. Resulta que presenté una corrección, me mandaron un emplazamiento, ¿sí? Para corrección. Sí. Y me lo mandaron, el emplazamiento para corrección, me lo mandaron, pongamos, el 20 de abril, ¿sí? Y el plazo para presentar la corrección la hice en junio. ¿Los intereses aplican desde cuándo? ¿Desde el 14 al 26 de abril o desde el 14 al 20 de junio? Que es desde la fecha que usted quedó debiendo la plata. Ok, perfecto. Sí, desde la fecha que... Sí, porque lo que pasa es que ellos le dan a usted ellos le mandan a usted la carta para que usted corrija y usted, normalmente el plazo no es más de un mes, pero usted tiene que corregir desde el día que usted está debiendo el dinero hasta la fecha que usted lo paga. Hasta la fecha que pago. O sea que en ese caso sería la corrección, la presenté el 20 de junio, la realicé el 20 y el plazo era hasta el 26, o sea que solamente eran los 6 días. Sí, yo pensé que era desde la fecha inicial hasta la fecha final de la corrección, es mucho tiempo. Solamente desde la presentación, ya entendí. Sí, porque es que usted no está debiendo toda la plata, usted ya pagó una parte. Por eso es que le corren la fecha, ¿sí? La fecha la corren porque es que realmente usted ya pagó una parte. Diferente es cuando usted no ha pagado nada. Profe, yo me enredé con lo que Cristian preguntó. Sí, ahí no entendí, buenos días, no entendí. No, lo que pasa es lo siguiente. Cuando usted tenía que presentar la declaración, por decir algo, el 14 de marzo, ¿cierto? Y no la presentó. Y le presentó el 14 de marzo del año siguiente, ¿cierto? ¿Sí? Un año después, ¿cierto? O 6 meses después. ¿Sí? Entonces, cuando usted la presenta un año después, o 6 meses después, o 3 meses después, ya sea por ejemplo,